Hoy continuamos con la serie Respira. Yo no sé si usted a veces se ha tomado la pausa y que bueno, cuando algo le sucede o cuando está respirar. ¿Sabe? Cuando uno a veces está muy ansioso, está asustado, preocupado, a veces el corazón late muy fuerte. Hoy vamos a hablar de vivir en un mundo herido. Como saben, muchas veces las situaciones de la vida y las situaciones que podemos encontrarnos no solo en nosotros, sino en otras personas, es un mundo, es heridas, esas personas heridas, un mundo herido, ¿no? Y yo quiero que hoy vamos a hablar en Lucas 8 y vamos a leer en su palabra, el versículo 40. Cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija, de unos 12 años, se estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo: Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. En presencia de toda la gente contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada. Al instante: Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, vete en paz. Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella. Dejen de llorar, les dijo Jesús, no está muerta, sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y le dijo: niña, levántate, talita cumi, el famoso talita cumi. Recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó darle de comer. Los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. Vemos aquí dos historias que conocemos. Uno es la mujer del flujo de sangre, una mujer que estuvo sufriendo de 12 años de hemorragia en su periodo, que para la época era un tema sumamente complicado, punto número uno, porque culturalmente era vista como inmunda, por lo tanto no podían tocarla, no podían ayudarla, estaba rechazada y estaba apartada de la sociedad por el simple hecho de sufrir de esta situación de salud, y vemos la contraparte, a la hija de Jairo, una niña de 12 años que estaba enferma, que estaba muriendo, y vemos que este hombre acude al Señor, ¿no? Entonces vemos dos situaciones sumamente desesperantes para cada uno, ¿no? O sea, por ejemplo, la mujer tenía ya 12 años en esa situación. ¿Usted se imagina? En las damas que me escuchan, ¿usted se imagina? Bien difícil, ¿verdad? Que usted tenga 12 años y tenga dolores menstruales y tenga dolores de su vientre y tenga la hemorragia. Muy, muy, muy complicado. Llega un momento que ya estás desesperada, ¿no? Y en el caso de Jairo, desesperado como padre porque su hija estaba muriendo. Y me llama la atención que era el jefe de la sinagoga. ¿Me entiendes? Él era el jefe de la sinagoga. Entonces te das cuenta que aún él creía en el Señor, por eso acudió a buscarlo, ¿no? Ahora, algo que es importante tomar en cuenta en estas dos historias es que Jesús
no iba el camino de Jesús no era para ir a sanar a la enferma o para ir a la casa de Jairo. El destino de Jesús era otro. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús estaba pasando por el lugar, pero la multitud quiere llegar a donde Él va. Y en medio de las situaciones que están viviendo estas dos personas, Jesús se detiene. Se detiene tanto para la mujer como para la niña. Entonces, ¿por qué? Porque vemos que en las situaciones que son difíciles en la vida no tienen restricciones de edad. ¿Ok? Ni tiene que ver con que si tú eres muy pequeño o adulto, o has vivido un sufrimiento por mucho tiempo o por poco tiempo. ¿Ok? No tiene una restricción, no hay una discriminación de la edad en la necesidad humana. A eso me refiero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vemos que lo de Jairo era algo que estaba suscitando en ese momento y la vida de la mujer tenía ya 12 años sufriendo. ¿Ok? Sufriendo no solamente por el tema de la hemorragia, sino por el rechazo, por el vituperio de la gente, por el sale para allá, perro, ¿verdad? Yo no sé si usted ha visto esa escena, ¿verdad? Que usted está en un lugar y llega y viene alguien, sale perro, y sale, y entonces casi que va, pobre perro va por allá con el rabo entre las piernas porque lo están corriendo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? En este punto, a donde iba Jesús, lo que iba a hacer Jesús no era tan importante como la mujer y la hija de Jairo. Entonces, en pocas palabras, Jesús no era que estaba sumamente ocupado, aunque Jesús era un hombre ocupado, ¿o no? Jesús era un tipo ocupado. Entonces, Jesús no estaba tan ocupado como para no detenerse. O sea, yo me hago esta pregunta. Porque Jesús pudo, o sea, ve esta situación. Jesús, estoy seguro que no era el primer lugar que lo apretujaban, ¿verdad? Si dice que la multitud se alegró, o sea, estaban esperándolo, ¿verdad? Y dice el versículo 4, Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban, ¿verdad? Entonces, no era la primera vez que lo apretujaban las multitudes. Entonces, ¿por qué en este momento detenerse cuando la mujer, porque estoy seguro que más de una persona lo habrá tocado, no en esa situación, antes, seguro, con seguridad, más de una persona lo habrá tocado, y probablemente más de una persona fue sana, fue curado. Entonces, en este momento, ¿por qué el Señor se detuvo? A decir, para allá va, poder ha salido de mí. Es curioso, ¿verdad? Es bien curioso. Entonces, Él no pasa por alto a la mujer que lo tocó. Entonces, Él observa a una mujer que parecía nadie más tener tiempo de observarla. Yo no sé si usted ha hecho ese ejercicio. Yo lo hago en lo personal. Cuando salgo, ¿no? Ahorita en este tiempo de pandemia, cuando tengo... A veces en la calle hay mucha gente que está pasando situaciones muy duras. Y cuando usted observa su entorno, el entorno los ignora. Es como que no existieran. Y estoy seguro que eso es lo que vivía esa mujer. Exactamente lo mismo. Que decía, no, bueno, esa es una loquita, esa es una mendiga, esa es una borracha, esa es una drogadicta, esa es prostituta, ¿cierto? Ella está inmunda, no la toque. Estoy seguro que eso es lo que ella vivía. Pero en ese momento Jesús se detuvo a observar a una mujer que era ignorada por la sociedad. Era ignorada por el pueblo, por el entorno donde ella estaba. Que ya estaba marcada, que ya sabían que ella ella estaba inmunda, pues que el que la tocara estaba en pecado con ella y que iba a tener que ir a hacer holocausto luego allá con el sumo sacerdote. Entonces, ¿qué pasa? No pasa por alto a esa mujer, ni tampoco pasa por alto a una niña que cuando dice el versículo 49, que dicen, todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Entonces,
él no pasa por alto estas dos situaciones. O sea, aun cuando vino un hombre de la casa de Jairo a decirle a Jairo, tu hija murió, ya no molestes al maestro. Jesús no lo pasó por alto. Pudo haberlo pasado por alto, ¿verdad? Decir, bueno, lo lamento, o sea, no llegué a tiempo. Entonces, podemos ver cosas muy importantes en estos pasajes de la palabra. Yo creo que una de las más claves es que Jesús se detiene en su camino. O sea, no importa la edad de la persona, no importa qué desesperantes o desesperanzadas parezcan las cosas, no importa lo que los demás piensan, cuando estamos heridos, lastimados, o estamos en una necesidad que apremia mucho, para Jesús somos la máxima prioridad. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Y eso responde a la pregunta de por qué el Señor se detuvo con esta mujer. ¿Por qué se detuvo en esta situación cuando, bueno, ya la niña estaba muerta? Entonces, si pensamos en la mujer del flujo de sangre, por supuesto que culturalmente sabemos que la sociedad judía la evitaba. Entonces, ¿qué pasa? Debido a las reglas de pureza, no se podía tocar a esa mujer. Entonces, algo que también la afectaba era que al mantener un sangrado permanente, ella no podía procrear. O sea, ella no podía procrear. Entonces, ella tuvo que tomar una decisión sumamente difícil, que fue de salir de la lucha silenciosa que llevaba. Del temor, de la depresión, de tantas cosas, ¿no? Del miedo a ser apedreada. Porque déjeme decirle algo, si ella como inmunda trataba de tocar a alguien, podrían apedrearla, ¿ok? Y podría morir, simple y llanamente por eso. Entonces, ella tuvo que tomar esa decisión de salir, de estar luchando sola, de estar luchando contra ese rechazo, contra la tristeza, contra las cosas que ella estaba sufriendo desde hace 12 años. Y no importar qué tan desesperada se sintiera o qué tanto pudiera la consecuencia afectarle, acercarse al Señor, buscó la ayuda. O sea, muchas veces la ansiedad y las situaciones difíciles en la vida nos llevan a callar y a luchar en soledad. Algo que me preocupa a mí y he estado orando en estas últimas semanas han sido las tasas de suicidios que han aumentado. No solo en nuestra nación, a nivel mundial, pero nuestra nación también. Y yo digo, wow, Señor, está pasando algo, está pasando, la gente se está aislando, la gente está desesperada, está sola. Y las tasas de suicidio han aumentado tanto, y ha sido mucho por eso, porque viene la ansiedad, viene la angustia, viene la desesperación, y nos lleva a callar y a luchar solo. Y eso no es más que una trampa del enemigo, créanme, eso es una trampa del enemigo tan sólida, que entonces nos hace creer que nosotros vamos a poder salir de esa situación solos. Y no es así. Necesitamos, así como hizo esta mujer, la mujer del flujo de sangre, tomar la decisión de salir de esa lucha solo y buscar la ayuda. ¿Ok? Yo siempre hago esta pregunta, o me la hago personalmente, ¿no? Porque a veces la gente se pregunta por qué Dios no interviene en las cosas del mundo, por qué hay tantas situaciones. Y simplemente sucede porque es que mucha gente no busca a Dios. Y punto. Y ya está. O sea, cuando nosotros decidimos buscar a Dios, Dios interviene. Tenemos que estar atentos a cuando la ansiedad en nuestras vidas, cuando la depresión, cuando la tristeza, cuando la desesperación nos lleva a aislarnos, a callar, y empezamos a luchar solos. ¿Ok? Ahora, quiero que tenga esto bien claro. Fíjense, le voy a leer el versículo 44. Dice, ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Y al instante cesó su hemorragia. En ese momento, esa mujer se había curado de la hemorragia, pero aún no era sana. ¿Me explico? Ella ya tocó el manto del Señor, ¿verdad? Nadie se dio cuenta, el Señor sintió que salió a poder y ella se cayó la boca, se quedó calladita la boca.
En ese momento ya ella había sido curada de la hemorragia. ¿Ok? Y es curioso que si ella había sido curada de la hemorragia, ¿por qué se quedó callada la boca? Porque ella sabía que ya no era inmunda. Ya no era alguien despreciable para la sociedad judía. Entonces, cuando el Señor le dice, epa, ya va, ¿quién me ha tocado? Lo que está haciendo el Señor en ese preciso instante es confrontarla con su realidad de que se aisló, de que interiormente estaba luchando sola. La tristeza, la depresión, el rechazo seguiría aunque ella estuviera curada de la hemorragia. Por lo tanto, ella iba a seguir sintiendo ese rechazo de la sociedad, ella iba a seguir sintiéndose sola, y iba a seguir enferma, pero en el espíritu. Su alma iba a seguir enferma. No iba iba a estar curada físicamente, pero no iba a estar sana completamente. Entonces, ¿a qué voy con esto? Jesús se dio cuenta de eso, y Jesús se detuvo. Y le dijo, epa, ¿quién me tocó? Entonces, ¿qué pasa? Dice el versículo 47, dice, la mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. Muchas veces, cuando nosotros estamos en esa situación, que queremos buscar la ayuda, el Señor va a tener que confrontarte con tu verdad para que tú reconozcas que necesitas la ayuda. Eso es lo que hizo el Señor aquí. Ya mira, la mujer dijo, ya no me puedo esconder más. ¿Ok? Entonces, ¿por qué exactamente, Adriana? Necesitaba sanidad interior primero que la física. Entonces, muchas veces nosotros en nuestra vida buscamos la sanidad externa, buscamos la sanidad visible, pero aún adentro estamos heridos, estamos sangrando. Entonces nos lleva a que aparentemente está todo bien, pero por dentro estamos muriendo. Miren, en este tiempo de pandemia, a mi esposa y a mí nos ha tocado atender casos aquí donde yo vivo, en mis residencias, algo que Dios nos ha permitido en este tiempo, y de verdad ha sido una bendición porque no lo habíamos hecho por tantas ocupaciones, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que en nuestras residencias hay tantas familias que aparentemente cuando los ves afuera, abajo, te las consigues en el edificio, son perfectos, son tremenda familia, pero puertas adentro hay muchos problemas. Hay muchos problemas. Entonces no es más que se han dedicado a procurar y a mostrar una imagen de sanidad, una imagen de que están bien, pero por dentro se están muriendo. Entonces, básicamente Jesús se ha dado cuenta de eso. Jesús se ha dado cuenta, en este caso, con la mujer. Entonces, quiero que tenga esto muy claro en su mente, y si usted toma nota, anótelo y márquelo ahí con resaltador, se lo graba, lo que sea, tatúeselo en el cerebro si le da la gana. Ok, la curación física, la curación física no va a resolver todos tus problemas. ¿Ok? Es cuando la mujer de flujo de sangre se conecta y habla con Jesús, es que ella experimenta paz. El versículo 47 dice, se acercó temblando y arrojó a Jesús a sus pies en presencia de toda la gente. Contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Y el 48 le dice, hija, tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús, vete en paz. La única forma de que tú y yo podamos tener curación física, sanidad física y sanidad espiritual, sanidad interior y tener paz es que tengamos una relación y un contacto con el Señor. Porque si no, tú puedes haber sido curado, sanado físicamente, pero en lo interior, en lo espiritual, aún no es así. Y no tienes paz, sigues sin tener paz. Entonces, por eso es que tú te das cuenta que quizás hay personas que tienen situaciones físicas externas demasiado complicadas, sumamente apremiantes, pero que internamente se sienten en paz porque están en paz con Dios. Tienen una relación con el Señor y entienden que la situación que está viviendo es pasajera y que si es la voluntad de Dios que eso se solvente, así será. Y si es la voluntad de Dios que no se solvente, bueno, Dios tiene el control.
y eso te trae una paz interna. Trae que tu alma se alinee al Espíritu. Entonces, por eso le refresco la frase para que usted se la grabe. La curación, la sanidad física no resuelve todos los problemas. Solo la relación con Jesús es lo que nos va a traer una verdadera paz. Por eso es que la palabra dice que Él es príncipe de paz, porque nada más el hecho de tener esa relación con Él te hace sentir lleno de Jesús, te hace sentir lleno de la presencia de Dios. Entonces tenemos que vamos a rebobinar un poquito. Tenemos que primeramente reconocer que necesitamos buscar la ayuda. Entonces, ¿por qué? Porque, véanlo así, vamos a entrar un poquito a ser empáticos con esta mujer en esta situación. Ella se quejaría, lloraría, estaría triste porque nadie la ayudaba, porque nadie le tendía la mano, porque, ¿me entienden? Porque la apartaban, la rechazaban. Era inmunda. Y en su mente diría, bueno, nadie me quiere, todos me odian, estoy sola, estoy enferma. Entonces, y básicamente se estaría muriendo también mendigando, porque no podría trabajar, no podría hacer nada, no podría tener familia. Entonces, quien la ayudara sería por plena misericordia. Gente que le ayudaría, porque estoy seguro que habría gente que tendría un corazón conforme al de Dios y le ayudaba y le daba comida o algo, pues. Pero básicamente muchas veces nos enfocamos solamente en lo externo, en arreglar lo externo, y lo que tenemos que arreglar es lo de adentro primero. Y por eso es que yo creo fielmente que lo que está pasando en el mundo no es más que Dios está también vamos a decir, revolucionando la iglesia. ¿En qué aspecto? A darnos cuenta que la iglesia necesitamos sanar de adentro hacia afuera, en dejar de ver solo lo externo, en dejar de juzgar a la gente por lo externo, y en ayudar primeramente a nosotros como iglesia a sanar desde adentro, y a que la gente que está afuera pueda sanar también desde adentro. Porque si tú y yo como iglesia no podemos sanar desde adentro, ¿cómo pretendemos ayudar a nadie? Y decirle a la gente, no, tienes que vestirte bonito para verte santo y ayudar al pobre. Ah, perfecto. Pero por dentro eres más inmundo que ninguno. Por dentro estás más enfermo que nadie. Por dentro estás más desesperado que ninguno. O tienes tantas situaciones que no haya que hacer. Entonces, es importante darnos cuenta que esto lo estaba haciendo el Señor. Se estaba deteniendo en ese momento, en medio de su camino, para sanar a esta mujer y traerle paz. Estar curados no es lo mismo que estar sanos. Tenemos también la parábola de los 10 leprosos, la historia de los 10 leprosos. Los 10 leprosos fueron sanos, fueron curados, pero solo uno se regresó a dar gracias. Solo uno se volvió a decir, Señor, a reconocerlo. Y ese fue sano y salvo. La Biblia no nos lo dice, pero es probable que el resto se hayan vuelto a contagiar de la lepra. Porque sabemos que la lepra es una enfermedad sumamente contagiosa, como está pasando hoy día con el COVID, ¿verdad? Entonces, es probable que algunos de esos 9 que no regresaron se hayan vuelto a enfermar. No lo sabemos, ¿verdad? Eso hay que pedirle a Dios de revelación, porque eso es algo que no está allí en la palabra, pero uno puede suponerlo, ¿no? Ahora, cuando nosotros pensamos en cuáles son algunas de las razones por las cuales esta mujer, porque ya va, o sea, no saltó de alegría. Imagínese, usted no lo haría, yo lo haría. Yo creo que yo empezaría a correr por todos lados, así como, ¿sabes? Como los perros cuando están emocionados, los perritos, que cuando llega el dueño, empiezan a correr por toda la casa y casi que corren hasta por las paredes. Yo correría así, creo yo, de la emoción. Pero ella no hizo nada. Ella se quedó callada. Y yo le invito a que usted con su familia pueda debatir luego esto y conversarlo. O sea, ¿por qué ella se quedó callada cuando fue sana? Cuando fue sanada de la hemorragia. ¿Y cómo hubieras respondido tú? O sea, ¿qué hubieras hecho tú? Yo le estoy diciendo, yo creo que yo hubiera empezado a correr por todos lados de la emoción. Pero se quedó callada. Y eso no era señal más de que su herida no era física. De que su condición no era física, era espiritual, era adentro, era interna. Y eso es lo que fue a sanar al Señor. Entonces,
vemos en este primer caso la importancia que le da el Señor a esta mujer, ¿ok? Como les digo, estoy seguro que no era la primera vez que tocaban a Jesús, estoy seguro que no era la primera vez que salía poder de Él, pero sí era una situación sumamente importante para Él, el sanar a esa mujer. Entonces, vemos por eso, vemos que cada persona debe abrirse y buscar la ayuda, llegar al Señor. Saben, a veces cuando pensamos en la hija de Jairo, cuando pensamos en su vida y en lo que pasaba, a veces el mundo que nos rodea, o a veces incluso nuestros amigos, los más cercanos, nuestra familia, pierden el enfoque. Para detenerse y darse cuenta y que deben prestarte atención de qué necesitas, ¿me entiendes? O sea, en pocas palabras, tu problema no es tan importante, hay que continuar. O eso no es lo que le estaba diciendo cuando dice el versículo 49, que dice, todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Ese alguien pudo haber sido un siervo de la casa de él, pudo haber sido un familiar, entonces, o un amigo. Se dice, llegó alguien y le dijo, no chico, no molestes más al maestro, ya tu hija se murió, ya tu problema no tiene solución. ¿Cuántas veces has escuchado eso en tu vida? ¿Cuántas veces te ha dicho la medicina? ¿Cuántas veces te ha dicho el mundo? ¿Cuántas veces te ha dicho la situación que sea? Que ya tu matrimonio no funciona, que ya tú no te vas a curar, que ya tu enfermedad ya está grave, que tu hijo ya está perdido en las drogas, que tu hijo está perdido en la homosexualidad, que tu hijo, ¿verdad? En el alcohol, en la violencia. Entonces te das cuenta que muchas veces el mundo, y como les digo, y el entorno se desenfoca y no se detienen a ver cuál es tu necesidad, o sea, cuál es la tensión que tienes. Eso sucede. Ojo, y no es por el hecho de buscar culpable, no, por tu culpa, tú no me prestas atención. Entonces, todos podemos llegar a distraernos por nuestra propia actividad, por las situaciones propias. Entonces, ahora, muchas veces también entra la cultura en juego, o lo que el mundo dice que es importante. Entonces, no ver lo que sucede en alguien que se encuentra cercano a nosotros, o que lo que nos sucede a nosotros mismos, y los cercanos a nosotros no lo observan, no se dan cuenta. Entonces, por eso decía que estaba orando mucho por el tema de los suicidios, porque cuando usted ve el tema de los suicidios, no es más que, yo digo, bueno, pero ¿cómo no se...? Estaba leyendo una noticia en estos días de un joven en Vargas que se suicidó de 15 años. Dices, wow, Dios mío. Muchas veces tenemos que darnos cuenta que la mujer, tanto la mujer de la historia como con la hija de Jairo, Jesús le recordó a sus seguidores, a sus discípulos, a la multitud, que las personas son más importantes que las cosas que tenemos que hacer. Entonces, por eso digo que para Jesús fue una prioridad detenerse. O sea, nosotros muchas veces en el ocupar, no, es que estoy ocupado, no, es que tengo que hacer cosas, es que tengo que hacer lo otro, es que tengo que trabajar, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer aquello, Espérate, pero toma un descanso y date cuenta. Créame, a mí en lo personal, como pastor y como padre y esposo, me ha tocado. Yo como pastor en este tiempo de pandemia me ha tocado hacer una pausa, ya va, y espérate, tomar cartas en el asunto sobre situaciones en mi casa, con mis hijos, con mi esposa. Y de verdad le doy gloria a Dios por eso, ha sido una bendición. Porque yo me imagino que si las cosas seguían como iban dentro de 10 años, 20 años, un caos. Entonces me ha dado la oportunidad y el tiempo de reflexionar, de ver qué estoy haciendo mal como padre, como esposo, y corregir lo que tengo que corregir, para que la paz de Dios permanezca en mi hogar y la cobertura del Espíritu Santo permanezca. Más allá de decir, no, es que tengo que hacer, es que tengo que trabajar, es que tengo que salir, es que tengo que atender aquí, tengo que ir para allá, tengo una reunión, no estás haciendo nada. Entonces, precisamente por eso le digo, en este tiempo
¿Qué ha pasado eso? Dios nos ha permitido a mi esposa y a mí ver lo que pasa en nuestro entorno. Ver las situaciones de los vecinos, ver qué pasa con unas niñas que están aquí, ver qué pasa allá, ver qué... Y te das cuenta qué necesidad. Y no estoy hablando meramente de necesidad económica, estoy hablando de necesidad espiritual, necesidad de que los escuchen. Pero muchas veces hay que hacer como el Señor y decirle, pues ya va, alguien tocó el manto. ¿Quién fue? A veces tenemos, y ahora eso va en contraparte, en dos vías. Una es darnos cuenta, detenernos y ver qué necesita el otro, detenernos para ver quién necesita ayuda, ¿verdad? Prestar atención a nuestro entorno. Y también incluso nosotros detenernos para poder observar. Pero también necesitamos muchas veces detenernos nosotros mismos para buscar la ayuda. O sea, detenernos de nuestro propio camino. ¿Saben? Algo muy común cuando la gente está ansiosa, depresivo, triste o iracundo, lo que sea, es hacer. Entonces empezamos a hacer, pero es para tapar cada día más cosas que nos están afectando en el corazón y en la mente, disfrazándolas. Vamos a hablar de la mujer de flujo de sangre otra vez. Ella me imagino que estaría todos los días buscando una ropa o algo que no se le vea la mancha, que vea y cambiándose los trapos de inmundicia para que la gente no se diera cuenta. Buscando avanzar en su camino. Pero el problema es que avanza el camino y sigue la herida, sigue la enfermedad, sigue la situación, y cuando llega el momento bien grave, entonces no tienes la salida. Entonces se trata de tomar una pausa, de poder detener el camino que lleva y buscar la ayuda. Busca la ayuda. Mata el orgullo, mata la soberbia y busca la ayuda. Entonces, ¿saben que sí va en dos vías? Va en la vía uno de poder detenernos a observar el resto de la sociedad, nuestros familiares, la gente cercana, cómo están, qué necesitan, cómo se sienten. Pero también lleva a que nos detengamos y nosotros mismos busquemos la ayuda. A mí me ha tocado en lo personal. Como saben, los que me conocen saben que yo soy un tipo que no paro, pues que siempre estoy haciendo y siempre estoy haciendo cosas. Pero muchas veces en esas situaciones me ha tocado tomar una pausa y conversar con mi pastor. Y a veces cuando no puedo conversarlo, porque como saben está fuera del país, está fuera en Ecuador, y incluso una vez le escribí una carta larguísima porque nunca habíamos coincidido, no podíamos hablar. Y le escribí una carta porque yo necesitaba detenerme y necesitaba decirle, pastor, me siento así, necesito ayuda, necesito esto. Y es necesario, porque si no, si usted piensa en ese punto, ¿qué pasaría si en vez de nosotros guardarnos las cosas, en vez de que nos quedemos callados cuando estamos desesperados, cuando estamos tristes o lo que sea, en vez de quedarnos callados, buscáramos la ayuda, nos acercáramos? Que eso sería, ¿verdad que sería diferente? Quizás fuera más corto el proceso. Quizás nos daríamos cuenta de ver, ya va, pero estoy viendo las cosas como no son. ¿No le ha pasado? Que un tercero, usted lo conversa, un tercero maduro en la fe, me refiero, le dice, mira, me pasa esto, y la persona dice, no vale, pero mira esto así, así, y tú dices, pero es verdad, tienes razón, yo me estoy ahogando en un vaso de agua. Yo recuerdo un matrimonio que su testimonio es público en la casa, que es nuestro hermano Osvaldo y su esposa. Una de las cosas que yo más recuerdo de él es que cuando nosotros conversábamos sobre las situaciones que ellos tenían, él me decía, no, porque es que ella no me ama. Y yo le decía, chamo, tú me dices que tienes 20 años aguantando esto, lo otro, pam, y todavía está a tu lado, y tú me dices que no te ama. Yo creo que tienes un problema con el significado del amor. Y eso como que, pero verdad, o sea, espérate, ya va. ¿Cómo que no me ama? Porque cualquier otra mujer a lo mejor me hubiera votado hace 1000 años. ¿Verdad? Entonces, muchas veces se trata de que nosotros podamos detenernos y en vez de callar, cuando estamos desesperados, acercarnos y buscar la ayuda.
Por eso, lo que yo les recomendaría en este tiempo es detén el camino, busca la ayuda y, mira, respira. Porque resulta que cuando tú entiendes que debes respirar para que la sabiduría de Dios venga a tu vida, ¿no se da cuenta? Cuando usted está ¿cómo se llama? Preocupado, ¿verdad? Que el corazón está... En esta época de pandemia, de COVID, yo creo que más de uno ha pensado, no, tengo COVID, estoy enfermo. Entonces, y eso me incluye, ojo. Entonces ya va. Entonces empieza a sentir como que no respira. Como que ya va, es que no respiro bien. Y resulta que no es más que tu corazón está bombeando sangre porque estás ansioso, estás angustiado. Eso resulta que cuando tú respiras, y tú dices, no, ya va. No, lo que tengo es un dolor muscular, estoy tranquilo, estoy preocupado, lo que tengo es ansiedad. Entonces, por eso es que, y ojo, el tema de respirar no es un tema, los psicólogos te recomiendan, no, respira. Hay un ejercicio que te mandan, no, agarra una bolsita y respira. ¿Por qué? Porque necesitamos calmarnos, detenernos. Cuando nosotros respiramos lento y profundamente, dejamos que el cuerpo y la mente sepa que tiene que relajarse y dejar y descansar en la presencia de Dios. ¿Por qué le hago esta pregunta? Vamos a hablar de esta situación actual, el COVID. Si usted se enferma de COVID, o yo me enfermo de COVID, Dios nos guarde a todos, ¿verdad? Y guarde a sus familias. ¿Qué es lo que podemos hacer? Descansar en el Señor, confiar, más nada. Porque la medicina todavía no ha dado con la... Están por ahí en experimentos y tal. No sabemos cuánto tiempo nos va a durar. No sabemos cuáles síntomas nos va a dar. Porque en cada persona pueden ser variables. Entonces, confía y descansa. Ah, por supuesto, cuídate, sé cuidadoso, cumple los protocolos de higiene. Claro que sí. No seas irresponsable, cuida a tu familia. ¿Me entiendes? Pero no vas a estar todo el día con la angustia de, ay, me enfermé, no puede ser, Dios mío, ay. ¿Verdad? Porque entonces te das cuenta que no estás respirando y se empieza a respirar trancado, así. Esos son ataques de pánico, ¿saben? Entonces, yo creo que usted se ha dado cuenta, cuando tiene un fuerte sentimiento de ansiedad, el corazón se siente como que respira corto, no puede. Y es nada más, el corazón lo que está tratando de hacer el trabajo, bombear la sangre para que no te mueras. Entonces, ¿qué pasa? Pero cuando tú respiras profundo, llega más oxígeno a tu cuerpo, llega más oxígeno a todos tus órganos, a tu cerebro, a todo. Entonces, tu corazón se va calmando. Y tu cerebro entiende que ya tú no estás en peligro. ¿Ok? Entonces, eso ayuda a que podamos pensar y meditar en la palabra, en las promesas de Dios en nuestra vida, que tengamos la paz de Jesús en nuestra vida. Para que tú medites en eso. Entonces, algo que debemos aprender es que no tenemos por qué manejar los sentimientos de ansiedad, de tristeza o de depresión por nuestra propia cuenta. ¿Dónde dice eso? ¿No es más fácil soltar la carga? ¿No es más fácil entregársela a Dios? Yo creo que sí. Yo creo, ¿no? Digo yo, ¿no? ¿Usted se siente triste? Entrégueselo a Dios. ¿Usted se siente deprimido? Entrégueselo a Dios. Ansioso, entrégueselo. Enfermo, entrégueselo. Para que usted se dé cuenta que las heridas que hay en su corazón no son más que cosas que usted no ha permitido que sanen. Que usted las ha venido tapando con curitas. Eso como que usted agarre. Yo, por ejemplo, cuando yo era niño, yo me caí en una piscina. Para andar inventando, ¿no? Me caí en una piscina y me abrí la ceja. Esta ceja se me abrió casi completa. Vamos a ver este tamaño. Pasa que claro, tú me ves así porque gracias a Dios Dios me hizo bello. Pero tengo una cicatriz acá, toda la ceja. Y eso como que si yo esa vez, porque se me partió una arteria aquí en la cara, y por supuesto eso ni que nada, eso no iba a parar de sangrar, hubo que hacer cirugía. Y eso como que tú agarras que esa herida, le pongas unas curitas
¿sabes? Esas curitas de para cerrar los puntos. Que si yo agarre y le ponga las stickers así y ya no, eso no se iba a curar, eso por dentro iba a seguir vivo. Entonces tuvieron que operarme. Es exactamente lo mismo. Entonces cuando nosotros tratamos de manejar la ansiedad, es como nosotros agarremos las situaciones de las heridas del corazón, le pongamos una curita. Ay, sí, ya estoy bien. Mentira. Te estás haciendo el que estás bien. Entonces, hemos venido aprendiendo unas cosas desde hace 2 semanas. 3 puntos clave. Punto 1. En estas situaciones de ansiedad, de depresión, de angustia, de que necesitamos ayuda, que estamos desesperados, 3 cosas. Punto 1. Mirar hacia arriba. Exacto, las grapitas, Otto. O sea, es decir, hacer una pausa en medio de los pensamientos, de mirar hacia arriba, de ansiedad, para mirar y buscar a Dios en la dirección a través de su palabra, a través de la Biblia, a través de hablar con otros hermanos de la fe, hablar de gente que tenga del Espíritu de Dios también. Por eso es que el tema de los grupos pequeños son buenos, porque uno puede abrirse y uno puede hablar. Entonces, usted tiene un grupo pequeño en su casa, su familia. Diga, ay, sí, pero es que no nos estamos congregando, pastor, pero es que entonces no estamos haciendo la célula. Pero es que ya va, en tu casa tienes tu familia. Siéntate con tu familia a hablar de cómo te sientes. Siéntate con tus hijos y decir, hijo, cómo te sientes, que estás bien. Con tus padres, con tus primos, con tus hermanos, con tus vecinos. Por supuesto, sí, cúbrete tu tapabocas y tu cosa, pero háblalo. Mira hacia arriba. Y dice, Señor, guíame. Busca en su palabra. ¿Saben? Ahorita hay una aplicación muy buena que se llama YouVersion, la de la Biblia, YouBible, y a lo mejor usted la usa. A mí me gusta mucho esa aplicación, porque cuando yo me tengo una situación en mi vida o una inquietud, por ejemplo, depresión, pongo en el buscador depresión, y me salen todos los estudios bíblicos de depresión, todas las cosas en los versículos de depresión que me puedan ayudar. Angustia, búsquelo. Entonces, punto 1, mire hacia arriba. Punto 2, mire hacia adentro. O sea, reflexione, respire y reflexiona sobre la manera en que Dios está trabajando en tu vida. Reflexiona en qué está haciendo Dios en tu vida. ¿Ok? Y punto 3, mira alrededor. O sea, echa un vistazo alrededor en el mundo que está ansioso, en el mundo que está herido, para determinar cómo y cuándo buscar la ayuda o dar la ayuda y hacer cambios positivos. O sea, pero si tú estás metido en tu propio problema, mirando para el piso o clavando la tierra como los avestruces, la cabeza en la tierra como los avestruces, no vas a poder. Porque lo que vas a ver es pura tierra, pura oscuridad. Entonces, se trata de que tú puedas realmente abrir realmente tu vista y darte cuenta que necesitas buscar la ayuda y que también quizás necesitas dar ayuda a alguien. Entonces, si tú buscas la ayuda, como hizo esta mujer, como hizo Jairo, entonces tú dices, ya va, yo voy a buscar la ayuda. Aquí está, esta persona me va a ayudar. Ora, por supuesto. ¿Ok? O sea, necesitas ver, la clase pasada hablábamos del tema de los círculos cercanos. ¿Quién está en tu círculo? Tu familia. ¿Quién está en tu círculo? Tus amigos, tus pastores, tus hermanos de la iglesia. ¿Quién está en tu círculo? Y converse sobre las luchas internas que está teniendo para que no lo haga solo. Para que no luche solo. Entonces, hablen. Bueno, mira, no sé, mira hermano, tengo tal situación, me siento triste porque yo no veo que esta pandemia se acabe, chamo. Pues eso es válido. Eso es válido. Entonces, porque puede ser una situación que te genera ansiedad, perro, ¿cuándo se va a acabar la pandemia? No sé, todavía no sabemos, a lo mejor en enero, en el 2021, 2022, no sé, ya uno ni sabe. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos hablar de cómo te sientes y también escuchar al otro. Entonces, y después de hablarlo y de escucharlo, bueno, ok, vamos a trabajar juntos en eso. Vamos a orar, vamos a buscar dirección de Dios, vamos a ver cómo trabajamos juntos en cosas que más de una vez sentimos que estamos lidiando con cosas que no podemos manejar. Porque muchas veces esas cosas que no podemos manejar, estamos solos, nos sentimos que no podemos y estamos cargando y ese asunto. No, pero es que ya va, o sea, ábrete para que tú veas que esa situación entre otras personas te pueden ayudar a que eso se maneje y soportarlo además. ¿De acuerdo? Entonces,
tenemos que tomar conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Ok? Tenemos que buscar realmente esos momentos tranquilos para no distraernos, para respirar y relajarte y para que invitar a Dios a que esté en la presencia de Dios con nosotros. Amén. Tenemos que buscar cada día de repasar, al final del día, repase su día con gratitud y vea, bueno, Señor, ¿cuáles fueron las cosas que pasaron hoy? ¿Qué pasó bueno? Esto. ¿Qué pasó malo? Aquello. ¿Por qué tengo que estar agradecido? Y busque esas razones y se dará cuenta que son más las razones por las cuales usted tiene que dar gracias que por las que no. Que por las que decir, no, esto salió mal. Porque hasta las cosas malas que puedan suceder en una situación, uno tiene que dar gracias. Porque la palabra enseña en Romanos 8:28 que para los que aman a Dios, todas las cosas obran a bien conforme a su llamado. Presta atención a tus emociones. No caiga en el error de la religiosidad. De que no, yo estoy bien. No, en victoria, hermano. Gloria a Dios, aleluya, santo. No caiga en la religiosidad. O sea, presta atención a sus emociones. ¿Cómo se está sintiendo? ¿Sabe? Mucha gente que cae en pecado, en situaciones de pecado, es porque ignora sus emociones. Por ejemplo, vamos a hablar de un pecado. El adulterio. Un matrimonio. ¿Por qué cae en adulterio? Porque eso se viene cociendo adentro hace tiempo. Le gusta a alguien, empiezan a cambiarse el WhatsApp, empiezan a hablar y todo lo demás. Y pasa el tiempo y tú no le prestaste atención a tu emoción, le ignoraste y cuando vienes a ver, estás metido de cabeza en el pecado. Tu familia en problemas, tú en problemas. Entonces, ese es uno de los pecados, uno de tantos. Entonces, ¿qué pasa? Presta atención a las emociones, o sea, a lo largo del día, ¿qué ha sido difícil para ti? ¿Qué te ha generado ansiedad? ¿Dónde Dios está trabajando en medio de esa situación? ¿O lo sacaste? ¿O excluiste a Dios y trataste de resolverlo tú solo? Entonces, y ver que en medio de esa situación, ¿qué está tratando Dios de decirte? ¿O qué te está queriendo decir la ansiedad también? Porque la ansiedad también te está enseñando algo. ¿Qué? Que a lo mejor estás dejando de buscar a Dios. Puede ser. Tenemos que perdonar y pedir perdón. ¿Qué? Pensar con quién estás molesto, con quién estás frustrado. O sea, hay cosas que puedes perdonar y puedes dejar ir para tener paz. O tienes que tenerlo ahí, no, yo no lo puedo perdonar, que lo perdone Dios, porque perdona. Y también piensa, ¿por cuáles razones te gustaría ser perdonado? ¿Por qué razones te gustaría ser perdonado? Entonces se dan cuenta que también el hecho de perdonar y pedir perdón nos ayuda a sanar. Y lo último, amados, pensar en el mañana. Mirar hacia el mañana. O sea, es decir, ok, hoy pasó esto, ¿cómo puede ser diferente mañana? ¿En qué me gustaría que Dios me ayudara? Medita en eso, respira. Esto, amados, no es más que simple y llanamente se trata de fe, se trata de la búsqueda de Dios y la esperanza de Jesús en nuestra vida. Cuando yo pienso en Jairo, en el padre de la niña, si él se hubiera quedado con lo que le dijo al que llegó de su casa, le dijo, tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Si él se hubiera quedado en la angustia, en la tristeza, en el dolor de la pérdida de su hija, porque por supuesto que tuvo que haber dolor, pero él decidió escuchar a Jesús. Que Jesús le dijo, no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Fíjense que ahí influye mucho el que tú estás también intercediendo por el otro. Porque el Señor no le dijo allí, el Señor lo pudo haberle dicho, y que no tengas miedo, cree nada más y será sano del dolor de perder a su hija, ¿verdad? Él pudo haberle dicho, pero realmente él decidió creer en el Señor para que su hija fuera sana. Entonces, amados, yo lo que quiero llevarte en este día es que salgas de ese mundo herido, que salgas de la herida que pueda haber en tu vida y que ayudes a otros también a salir de allí. Que en este tiempo tan difícil para todos, respires y busques de la dirección y la presencia de Dios. Por eso quiero que ores conmigo allí y que permitas que sea la presencia de Dios entrando en ti, en tu vida, y que toda situación que te esté apremiando, que te esté angustiando, se la entregues. Amén.
Ora conmigo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos colocamos delante de ti, Señor, pidiendo, Rey, que seas tú primeramente trayéndonos de tu presencia. Que seas tú sanando toda herida en nuestras vidas, toda herida física y espiritual. Que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, no podamos, Padre Santo, permanecer aislados, callados, ante cualquier circunstancia que estemos viviendo. Que podamos acercarnos a ti, Rey, para que en el nombre poderoso de Jesús recibamos de tu presencia, de tu amor, de tu llenura. Que podamos pedir perdón y ser perdonados en cualquier situación. Y que busquemos de ti, Señor. Que podamos mirar arriba buscando tu presencia, buscando tu palabra, Señor. Que miremos hacia adentro a ver qué debemos sanar, Señor, y qué nos hemos entregado. Y que en el nombre poderoso de Jesús podamos ver en nuestro entorno, Señor, las personas que necesitan de nuestra ayuda y en quién podemos buscar ayuda, Rey. Guárdanos, Padre, bendícenos, Padre Santo, bendice nuestros hogares, cúbrenos en este tiempo de pandemia, en el nombre poderoso de Jesús, y provee para cada uno de los hogares. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, Dios les bendiga, les envío un fuerte abrazo, les extraño y deseo que la presencia de Dios permanezca con cada uno de ustedes. Chao.